Desarrollo físico y cognitivo en la adultez tardía. Existen grupos vulnerables en la sociedad quienes son olvidados en diferentes aspectos, tales como son las personas de edad adulta. Dado a esto, existe una gran discriminación por edad denominada como viejismo, los estereotipos que señalan a los adultos negativamente. Sin embargo, poco a poco esta situación ha ido cambiando. Con más frecuencia se ven en los medios de comunicación más cosas positivas sobre los ancianos y se va mejorando la percepción que se tiene de ellos. Existen distintas etapas de la adultez, tales como son el envejecimiento primario, lo cual consiste en un proceso gradual e inevitable de deterioro corporal que empieza a una edad temprana y continúa a lo largo de los años. El envejecimiento secundario es resultado de la enfermedad, el abuso y la inactividad, factores que a menudo pueden ser controlados por la persona. Los científicos sociales que se especializan en el estudio del envejecimiento se refieren a tres grupos de adultos mayores: el viejo joven, el viejo viejo y el viejo de edad avanzada. Cronológicamente, el viejo joven por lo general es una persona de entre 65 y 74 años, que suele ser activa, animada y vigorosa. Los viejos viejos tienen entre 75 y 84 años, y el viejo de edad avanzada son los de 85 años en adelante. Estos dos últimos son más propensos a la fragilidad y la enfermedad y a tener dificultades para organizar las actividades de la vida diaria. Por otro lado, una clasificación más coherente es la que se hace por medio de la edad funcional, que también se desempeña una persona en un ambiente físico y social en comparación con otros de la misma edad cronológica. Por consiguiente, podemos usar el término viejo joven para referirnos a la mayoría de los adultos mayores sanos y activos, y viejo viejo para referirnos a la minoría de ancianos frágiles y enfermos, independientemente de la edad cronológica. La investigación, gerontología, el estudio de los ancianos y los procesos de envejecimiento y la geriatría, la rama de la medicina interesada en el envejecimiento, han subrayado la necesidad de la existencia de servicios de apoyo, en especial para los viejos de edad avanzada, muchos de los cuales han agotado sus ahorros y no pueden pagar sus propios cuidados. La expectativa de la vida depende del género. Comúnmente, las mujeres viven más que los hombres, y por otra parte, las diferencias regionales, raciales y étnicas también influyen en gran parte, debido al distinto estilo de vida. Por último, la pregunta que muchas veces nos hacemos es: ¿por qué la gente envejece? La teoría biológica recae en dos categorías. Por un lado, las teorías de la programación genética y teorías de tasa variable. La teoría de la programación genética sostiene que el cuerpo humano envejece de acuerdo con un plan de desarrollo normal incorporado en los genes. Una de esas teorías postula que el envejecimiento resulta de la senectud programada. Genes específicos se desconectan antes de que se hagan evidentes ciertas pérdidas relacionadas con la edad, por ejemplo, en la visión, la audición y el control motor. Teorías de tasa variable. Estas teorías, llamadas también teorías del error, consideran que el envejecimiento es resultado de procesos aleatorios que varían de una persona a otra, y por lo regular el envejecimiento implica daño debido a errores aleatorios o a ataques ambientales a los sistemas biológicos. La dieta, la genética son aspectos fundamentales que intervienen en la prolongación del ciclo de vida. Vox Populi, ¿qué opinan las personas? Buenas tardes, ¿me podría decir su nombre y su edad, por favor? Me llamo Teodora Torres Gaitán, tengo 63 años. ¿Qué significa adultez tardía para usted? Eso sí no sé decir. No lo sabe. No. ¿Considera usted que goza de buena salud? Sí, ¿Por qué? porque no estoy enferma, bueno. ¿Usted realiza ejercicio regularmente? No, pero no salgo a hacer ejercicio, pero hago ejercicio con que barrer, trapear en la casa. Ah, bueno. ¿Ha notado cambios o dificultades en su memoria? No, eso sí no. ¿Qué relación lleva usted con sus hijos, con sus familiares? La verdad llevamos buena relación con mis hijos, sí, porque mis hijos vienen
en la casa, convivimos, él nos ayuda económicamente en la casa. ¿Usted diría que es difícil llegar a la vejez? Eh, ¿No? ¿Para No. usted no ha sido difícil? no, para mí no. ¿Qué cambios físicos ha visto en usted que pueda decirnos que se ha visto desde que usted era joven, ahora que usted es una persona de la tercera edad? Pues antes, bueno, antes tenía yo cabello negro, hacía yo mis trenzas. Ahorita yo no tengo, bueno, no tengo mucho cabello, ¿no? Pero yo tengo cabello blanco, ya es un cambio, ¿no? ¿Me podría decir usted su nombre y su edad, por favor? Damián Hernández, 68 años. Tiene 68 años. Sí, Ok. ¿Me podría decir qué significa adultez tardía para usted? no puedo decirlo, no sé, o sea, la verdad no conozco. ¿Considera usted que goza de una buena salud? Sí, regular, ¿Regular? algo regular. ¿Tiene una salud regular? Sí, Ah, bueno. ¿Realiza usted ejercicios regularmente? no, ¿No? ¿No No. hace usted ejercicio? no, ahorita no, ¿No? no. Cuando pase lo del COVID. Ah, entonces sí, Ah, bueno. ¿Usted ha notado cambios o dificultades en su memoria? sí, ¿Sí? sí. Ahora que está usted más... La verdad es así, ya tiene tiempo, pues ahora más o menos ya voy recuperando lo que es. Sí. Ah, bueno. ¿Usted cree que es difícil llegar a ser una persona de la tercera edad? Pues sí, sabe por qué, que la verdad ya no es igual de 30, 40 años que teniendo 60 años, pues ya una edad ya avanzada. Ya. ¿Usted cree que ha tenido buenas relaciones con su familia ahora que usted es una persona de la tercera edad? Sí, tengo unidad con mi familia. Ah, bueno. Eso sería todo. Muchas gracias. 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 En entrevista con Ana Lilia Florian García, psicóloga graduada en la Universidad del Golfo de México, quien funge actualmente como docente de la misma, se dieron respuestas a diversas cuestiones con respecto a la adultez tardía. ¿A qué se debe la pérdida de la memoria en algunos ancianos? No tenemos que considerar que la memoria tiene un componente tanto orgánico como de cuestiones de procesos cognitivos. En ese sentido, cuando hablamos del componente orgánico, estamos hablando básicamente de la anatomía y fisiología del cerebro. No olvidemos que este está constituido por neuronas, las cuales son las encargadas de recibir los estímulos, transmitir la información, enviar la respuesta. Entonces, es obvio que al existir deterioros a nivel neuronal, todo el funcionamiento del órgano, en este caso del cerebro, se va a ver comprometido. En esa medida tenemos que entender que conforme las personas van desarrollándose, y en este caso envejeciendo, van muriendo cierto número de neuronas. Hay quien habla, por ejemplo, de que el peso de un adulto mayor es mucho menor que el peso de un adulto justamente por la pérdida de las mismas. Entonces, al existir menos neuronas, puede ser que estas funciones que estaban cumpliendo se vean disminuidas. Sin embargo, también es importante mencionar que se ha demostrado que de las neuronas que permanecen, desarrollan nuevas ramificaciones, lo que llamamos dendritas, para conectarse con otras neuronas. Y estas ramificaciones están directamente relacionadas, por ejemplo, con la manera en que el sujeto estimula su cerebro, es decir, pensemos por ejemplo en alguien que realiza actividades que estimulan su cognición, como por ejemplo el ajedrez o juegos de acertijos, es decir, acciones que lo llevan justamente a estar generando nuevas ramificaciones a nivel neuronal. Este es un ejemplo. Otro tiene que ver, por decirlo, con la nutrición, el tipo de alimentos que consume la persona. Está demostrado, por ejemplo, que las azúcares, que todos los alimentos que tienen aceites parcialmente hidrogenados, o sea, la comida basura, por ejemplo, la comida chatarra,
afectan directamente el funcionamiento del cerebro. Pensemos, por ejemplo, en el ejercicio. El cerebro es un órgano que recibe irrigación sanguínea y en ese sentido, pues también es oxigenado por la misma. Entonces, una persona que tiene una salud cardiovascular buena, en este caso por realizar ejercicio, pues va a tener una mejor oxigenación cerebral. Entonces, lo interesante es que hay deterioros cognitivos relacionados con la memoria propios del envejecimiento, pero que también pueden ser atenuados por el estilo de vida de la persona. ¿Cómo afectan los cambios físicos en las actividades que realizan cotidianamente los ancianos? Bueno, continuando con esta cuestión del envejecimiento, una de las consecuencias propias del mismo es justamente pues el deterioro de ciertos sistemas. Pensemos, por ejemplo, en el sistema articulatorio, en el sistema óseo. Finalmente, las articulaciones de los ancianos se empiezan a poner más rígidas, sobre todo si no ha hecho mucho ejercicio, que digamos, en su vida. Si sus músculos no son flexibles, insisto, por la falta de ejercicio, pues es obvio que sus movimientos se van a volver más torpes, más descoordinados. Puede ser incluso que se vean cambios a nivel de la columna vertebral que van a generar que esta persona pues tenga una postura encorvada. Pensemos, por ejemplo, en que todo eso va a limitar la agilidad de un anciano. De hecho, es más probable que los adultos mayores sufran accidentes en casa por la falta de equilibrio. Sabemos, por ejemplo, que hay ancianos que pueden caerse y lastimarse y que en esa caída, si tienen problemas de osteoporosis, pues pueden romperse los huesos. Pensemos también, por ejemplo, en que, les decía hace un momento, al perder la agilidad, al perder esta coordinación, pues pueden tropezarse más fácilmente, ¿no? Al perder masa muscular, pues no tienen la capacidad para levantar peso. Entonces, definitivamente que sí, su capacidad física se ve disminuida y en consecuencia, pues las actividades que realizan ya no son necesariamente del todo pues las más ágiles, ¿no? Las más eficaces. Sin embargo, sí tienen todavía cierta independencia, cierta autonomía que pues puede o que hace que permanezcan las acciones de autocuidado, ¿no? ¿Qué factores influyen en la salud durante el envejecimiento? Bueno, yo creo que finalmente los mismos que influyen en la salud de una persona durante la adultez o durante la infancia, es decir, la calidad de vida. Por calidad de vida estamos entendiendo una nutrición adecuada, relaciones afectivas saludables, relaciones sociales adaptativas, ejercicio, etcétera, ¿no? Incluso hasta las condiciones socioeconómicas pueden influir para la salud de una persona. Y lo más interesante es que la salud de un adulto mayor tendría que empezar a cuidarse desde que se es adulto. Es decir, si nosotros sabemos que conforme llegamos a lo mejor a los 35, 40 años, ya faltan pocos años para nuestra vejez, tendríamos que empezar a prepararnos desde esa etapa para tener una calidad de vida lo más saludable posible conforme se acerca nuestro proceso de envejecimiento, que es inevitable. Es decir, un adulto mayor y sus condiciones o su calidad de vida están dadas directamente por las decisiones que tomó cuando fue más joven, por así decirlo. Entonces, una persona desde que tiene cierta edad tendría que empezar a prepararse para envejecer, empezar a cuidar su alimentación, empezar a hacer ejercicio, empezar a cuidar sus relaciones afectivas, sus relaciones sociales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es muy interesante porque si pensamos, por ejemplo, incluso en la calidad de vida de un adulto mayor, este va a estar directamente determinado no solamente por cuestiones orgánicas, sino también por cuestiones sociales, es decir, o incluso socioeconómicas. Pensemos, por ejemplo, en adultos mayores, ¿no? Yo podría dar un listado como de condiciones que no puede, que son como indispensables, pero pensemos, por ejemplo, en el contexto inmediato de México en cuanto a los adultos mayores. Hay muchos adultos mayores que al no tener seguridad social tienen que seguir trabajando.
Entonces, ¿de qué calidad de vida podríamos hablar ahí? Estamos hablando de personas que incluso a pesar de ver disminuida su capacidad física, pues tienen que seguir desempeñando actividades, ¿no? Tienen que seguir saliendo, por ejemplo, en el caso de algunas abuelitas, a vender sus productos, a caminar, y se cansan más fácilmente, pero no tienen otra opción más que seguir laborando. Entonces, pensemos, por ejemplo, en que su sistema inmunológico pues también está ya más desgastado, su sistema óseo está desgastado, su salud a lo mejor cardiovascular no es la mejor. Entonces, pues definitivamente que todas estas condiciones fisiológicas van a influir en su salud. Pensemos también, por ejemplo, si es una persona que tiene una enfermedad crónico-degenerativa, pues obviamente va a afectar su calidad de vida. Y eso es muy interesante porque, por ejemplo, en México hay un alto índice de enfermedades crónico-degenerativas, muchas de las cuales tienen que ver con hábitos de salud inadecuados, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que tienen que ver muchas con las decisiones que toman las personas todos los días. ¿Por qué se da la depresión en la vejez? Bueno, esta pregunta de ¿por qué se da la depresión en la vejez? Se puede contestar desde diferentes ángulos. Pensemos, por ejemplo, en cuestión de, a nivel psicológico, pensemos, por ejemplo, en una falta de propósito. Es muy interesante porque, bueno, eso se relaciona mucho con la cuestión de la muerte. Conforme envejeces, la muerte se va haciendo algo más real. No que en realidad una persona esté protegida, pero en este imaginario pareciera que que todos tenemos como que este deseo de morir ancianos y en nuestra cama y rodeados de las personas que amamos. Pero esto es justamente un imaginario, porque en realidad pues nadie sabe cuándo va a morir, o nadie tiene garantizado que va a morir hasta que sea mayor, ¿no? Hasta que sea un anciano. Sin embargo, en este sentido, en la vejez es más factible que si la persona no cumplió muchos de los anhelos que tenía cuando era joven, al enfrentar con mayor certeza la posibilidad de su muerte, se vea angustiado o agobiado por todas las cosas que no pudo hacer. Y esto es muy interesante, sobre todo si siente que su vida no tuvo un propósito, si siente que fracasó, porque se enfrenta ante el hecho de que ya no le queda mucho tiempo para corregir lo que hizo. Hablando de cuestiones a nivel psicológico, a nivel de propósito de vida, o incluso a cuestión tanatológica. También, por ejemplo, tenemos que entender que para un adulto mayor las relaciones sociales sufren un deterioro, puede estar sufriendo aislamiento social, y no hablo de este aislamiento que ahorita está como muy presente en la mente de las personas con el COVID, porque eso es aislamiento más bien físico. Estoy hablando de que muchas de las veces los adultos mayores están en una etapa en la cual su familia ya no es tan, por así decirlo, atenta o cercana a ellos. Es decir, muchos de los hijos ya se independizaron, ya tienen familia, ya tienen trabajo. Muchas de las veces ya no viven con ellos, o incluso aún viviendo con ellos ya no tienen como esa atención o ese afecto o ese cuidado al adulto mayor. Tenemos casos, por ejemplo, de adultos mayores que pareciera que son más como parte del mobiliario de la casa, porque ya nadie se relaciona con ellos, y esto obviamente causa depresión. Todo aislamiento emocional causa depresión. El hecho, por ejemplo, que a un adulto mayor no se le invite a salir, o que alguien diga, no nos llevamos al abuelito porque camina muy despacio, o no nos llevamos al abuelito porque no se usa bastón, o no nos llevamos al abuelito porque tiene silla de ruedas y cómo vamos a entrar al lugar, o no nos llevamos al abuelito porque se aburre, etcétera. Entonces lo van aislando, van cortando las relaciones, y eso por supuesto que también deprime a un adulto mayor. También hay muchas ocasiones en que las personas dicen, ya está cansado, que ya no realice ninguna actividad. Y lo interesante es que
pues también pueden llegar a deprimirse porque no tienen una ocupación o no se sienten útiles. Entonces es muy interesante porque si vemos, pareciera que está directamente relacionada la depresión con una falta de propósito, es decir, ya no soy útil a nadie, ya nadie me necesita, ya no produzco, etcétera. Y es muy interesante porque se observa, por ejemplo, que en procesos de jubilación, pareciera que las personas cuando se jubilan y no tienen un plan de vida específico para esos años que le restan ya fuera de la actividad laboral, pareciera que envejecen más rápido o que incluso fallecen, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hablando de cuestiones psicológicas, esos serían como los factores que hacen que una persona se deprima. Y lo podemos ver, por ejemplo, en los asilos de ancianos. A mí me ha tocado platicar, no, más bien estar cerca de ellos, y es muy interesante porque tú los ves y todo el día permanecen en silencio, ni siquiera interactúan entre ellos. Hay como un sentimiento ya de abandono, de falta de propósito. Pero cuando tú te acercas a ellos y empiezas a hablar, usualmente ellos como que despiertan, ¿no? Te hablan de sus anécdotas, te dicen de sus recuerdos, y es muy interesante porque muchos de ellos están más situados en el pasado que en el futuro, y en ese sentido pues se entiende justamente que la falta de propósito es lo que hace que esas personas ya no le encuentren ningún sentido a su existencia, es decir, al no haber un propósito, no hay acciones, no hay metas, y en ese sentido la persona lo único que hace es vivir día a día. A nivel orgánico, puede ser que también sea el resultado de algún trastorno depresivo mayor, es decir, a nivel psiquiátrico, pueda tener algún desajuste a nivel neurológico, a nivel de neurotransmisores, que puede estar causando esta depresión, lo que llamaríamos una depresión endógena, ante cuyo caso lo importante sería que el adulto mayor recibiera atención psiquiátrica. Pero son más, yo creo, las depresiones de tipo exógeno, es decir, con cuestiones que no tienen que ver con el funcionamiento a nivel cerebral. ¿A qué se debe que la condición física de un adulto de un contexto rural sea más resistente en comparación con alguien del contexto urbano? Bueno, aquí yo creo que tendríamos que ser como muy específicos. Partamos, por ejemplo, del hecho de un adulto mayor que toda su vida perteneció a un contexto rural, ¿ok? Y pensemos, por ejemplo, en un adulto mayor que toda su vida ha pertenecido a un contexto urbano. ¿Por qué hago esta separación? Porque hay muchos adultos mayores que a lo mejor crecieron en un contexto rural, pero no sé, transcurrieron, o su vida de adulto transcurrió en un contexto urbano, no necesariamente su condición física va a ser mejor que la de un adulto que toda su vida ha estado en el contexto urbano. Me voy a explicar. Yo lo que he observado justamente es que volvemos otra vez al asunto de las cuestiones socioeconómicas. Hay muchos adultos mayores que pareciera que proceden de un contexto rural por sus desventajas socioeconómicas, es decir, adultos que no tienen educación, que a lo mejor salieron de su comunidad de origen y que se vinieron a trabajar a la ciudad y aquí se desarrollaron y que su vejez la están pasando en la ciudad. Pero entonces vuelvo a lo que decía hace un momento, son personas que no tienen otra opción más que trabajar y que su cuerpo refleja ese desgaste físico, esa desnutrición, esa falta de sueño, esa falta de una calidad de vida. Entonces, en ese caso, yo he conocido personas que en estas circunstancias que tienen a lo mejor 45 años y se ven de 60 por todo este desgaste que han sufrido a causa de su posición socioeconómica en desventaja, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en lo que alude la pregunta específicamente. Pensemos en un adulto mayor que toda su vida creció en un contexto rural. La pregunta dice que si es más resistente en comparación con alguien del contexto urbano y a qué se debe. Bueno,
Pensemos, por ejemplo, que en este caso el adulto de un contexto rural está acostumbrado a la actividad física, a caminar grandes distancias, a realizar actividad física constante desde que es joven. Pensemos que tiene una alimentación más saludable, menos contaminada. Pensemos, por ejemplo, en que no sé, tiene incluso a lo mejor unas relaciones sociales más fuertes, más permanentes con su comunidad que en un contexto urbano, porque por ejemplo con los adultos mayores de los pueblos usualmente ahí el tipo de constitución familiar es extensa, donde vive el abuelo, vive con los nietos, vive con la nuera, es decir, son como esas familias donde pues están viviendo las 3 nueras juntas, ¿no? Entonces en ese sentido pues no está aislado. Incluso hasta a lo mejor el respeto o el trato a estos adultos pues es diferente, es como de respeto por su sabiduría. Y todos estos factores pues pueden influir a que su condición física pues sea mejor, ¿no? Ahora, pues en el caso de un contexto urbano, pues a lo mejor si es una persona de un contexto que pues ha estado expuesto a mayor toxicidad en cuanto a sus alimentos, en cuanto al ambiente, que se ha visto aislado, y en ese sentido pues pareciera ser que los adultos de un contexto rural envejecen mejor, por así decirlo, que los adultos de un contexto urbano. Sin embargo, hay algo muy interesante que yo observo. Por ejemplo, hay ciertas comunidades de Oaxaca donde están como en esta transición de lo rural a lo urbano, donde los adultos mayores ya están sufriendo depresión, ya están sufriendo abuso psicológico, porque ya no se tiene ni ese sentido de identidad o esos comportamientos, esos patrones de comportamientos propios de una comunidad en la búsqueda de imitar comportamientos urbanos, y entonces tenemos adultos mayores que están siendo olvidados, que no son tomados en cuenta, que están solos, etcétera, ¿no? Entonces tendríamos que ser como muy mesurados en dar por hecho, en generalizar que todos los adultos de un contexto rural envejecen mejor que un adulto mayor, de un contexto urbano, porque insisto, eso también va a estar directamente relacionado con las cuestiones socioeconómicas. Yo no creo que un adulto mayor, por ejemplo, no se canse o tenga más resistencia física que un adulto mayor de la misma edad, sino que creo que simplemente a veces al adulto del contexto rural no le queda otra más que salir a trabajar. Y entonces, insisto, vemos adultos mayores que vienen a vender sus canastos, que vienen a vender sus hortalizas, que vienen a vender lo que sea que puedan vender, no porque tengan mucha energía, sino porque no les queda de otra, ¿no? Entonces tendríamos, insisto, como que darle más, una lectura más profunda a esta aparente resistencia física mayor de un adulto de un contexto rural que de un contexto urbano.